Dios que habla a nuestros corazones y a nuestra necesidad. Hay una pregunta que vamos a responder en esta mañana que viene siendo el tema y es, ¿qué es Cristo para tu familia, para mi familia? Vamos a basarnos en esta mañana en una cita bíblica para responder esa pregunta. Entra en el Salmo capítulo 27. Ese salmo es muy conocido y comienza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Cuando se juntaron los malos contra mí, no sabemos el capítulo, ¿verdad? Pero hay unos versículos que quisiera yo resaltar en esta mañana para responder la pregunta y se encuentra en el versículo 5 y 6. Dice así, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Sabe, hermano? Dios en nuestra vida debe ser nuestra roca y como consecuencia debemos refugiarnos y escondernos en Él. Luego Él nos exaltará. Vamos a desmenuzar esto que acabo de decir. Identifiquemos esta mañana un personaje que a lo mejor hemos escuchado varias veces y es Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Este hombre, cuando fue seleccionado por rey, fue porque el pueblo pidió tener un rey como las demás naciones, ya que ellos siempre tenían un profeta y no tenían alguien que los representara políticamente. Dios les concede su deseo, él sabía por qué no era lo mejor, pero aún así les concede su deseo y elige un rey para ellos. Y el privilegiado dentro de todo el pueblo de Israel, de tantos hombres que habían, era Saúl. Y Saúl, cuando escucha esta noticia, él se amedranta en el momento en que va a ser ungido. Y eso lo encontramos en otro capítulo de la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 22 dice, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombres arriba, era el más alto que todo el pueblo. Luego lo ungieron, pero él estaba escondido pese que le habían dicho que iba a ser ungido. Quiere decir que aquel joven no creyó que Dios lo había seleccionado, no creyó la voz de Jehová y no se refugió en Dios diciendo, oh Jehová, tú me escogiste, esto es muy grande. Era normal que él sintiera miedo. No vamos a decir que era normal su sentimiento. Iba a liderar un pueblo cuando solo era un joven de campo, inexperto, y iba a ser el primer rey. Era grande el temor, pero ¿qué hizo él? Se refugió en Dios, no se refugió en Dios. Lo que hizo fue esconderse detrás de unos abrojos que habían ahí y, no se refugió en Dios. Y es que el resultado de este hombre es triste, porque cuando uno comienza así, lo más seguro es seguir así si uno no hace un par en el camino y reconoce que uno debe esconderse en Dios, no en las posibilidades que nos ofrece el mundo. Porque a la vista no quiero ser vista por nadie, me voy a esconder detrás en una casa o en un cuarto. ¿Cómo he de recurrir a alguien que no veo? Dirán los amigos o los hermanos, no tengo mucho contacto en mi relación con Dios, ¿cómo he de acercarme a Él? Pero partiendo de una necesidad, de un corazón necesitado de Dios, debido a las circunstancias que le rodean, es que podemos intimar sinceramente con Dios. Y dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y esa humillación parte de esa necesidad que tienes, amigo y hermano. Dios la conoce. Solo falta que nos refugiemos en Él y no
Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he Y confiado. Hazme saber el camino por donde ande. él cogió y, y, y dejó vivo al rey que tenía que matar y a las personas que tenía que matar porque le pareció justo y no escuchó la voz de Dios. Y el Señor le quitó de rey y puso a otro hombre que sí le escuchara, que sí le creyera. Y este hombre era David. Y la forma en cómo es elegido David es muy bonita porque él también era un hombre de campo, igual que Saúl. No podemos decir, no, que David era más preparado, tenía pues un proceso formativo más profundo que Saúl. No, también era un joven de campo. Él tocaba su arpa, cuidaba las ovejas y Dios lo eligió a él y el primer acto de valentía de este muchacho, nosotros lo observamos. El primer acto de valentía de este muchacho nosotros lo observamos cuando él enfrenta a un gigante, pese a que sus hermanos y todo el pueblo estaba amedrantado. Este joven se para en la línea de batalla y enfrenta a un gigante que tenía a un pueblo totalmente amedrantado. Y ahí vemos que hay un joven que tiene una bonita relación con Dios. Y luego el Señor comienza a exaltarlo más y más, pese que ya había sido elegido rey. Y saben que observamos aquí, mis hermanos, la importancia de uno refugiarse primero en Dios y luego Él nos va a exaltar. Decía el hermano Johnny que tengo muchas experiencias para contar. Pues mis hermanos, yo sé que todos tenemos muchas experiencias para contar cuando tenemos un trayecto muy bonito en Dios. Hay una experiencia muy reciente con mi familia. He tenido varias, pero esa me marcó de manera muy especial porque eh, pues tenía ya un poco más de edad y era consciente de muchas cosas porque les cuento que desde pequeña he visto la mano de Dios obrar en mi familia. Recuerdo que hace aproximadamente 3 años, por ahí 4, mi padre enfermó. Recuerdo que un día me llama alguien de Dominicana y me dice, Carolina, ¿cómo está tu papá? Y yo le digo, no, pues mi papá no tiene nada grave. Mi papá lo que tiene es como un problema de desmayos y punto. Imagínate que fuera un cáncer o una operación corazón abierto, eso sí sería grave. Y recuerdo que al día siguiente estoy yo cediéndole turnos a los pastores para que puedan visitar a mi padre y baja una hermana y me dice, ay hermana, porque cuando a mí me operaron corazón abierto y yo me quedé, hermano, en un estado de shock porque yo no sabía nada. Yo que estaba diciendo que pues grave era una operación corazón abierto, que mi papá no tenía nada complicado. Me enfrenté con una realidad muy fuerte y recuerdo que me quedé como con un nudo en mi garganta y bajé unas escaleras que habían ahí y le dije, Dios, yo no entiendo esto que está pasando. Tú eres mi amigo y yo te voy a contar lo que yo pienso. A mí me parece bastante ilógico lo que está pasando. Sucede que imagínate que tú eres alguien que toca un instrumento y de un momento a otro, cuando te ha costado tanto afinar ese instrumento que estaba bien desafinado, tú decides que lo vas a tirar por allá, que no te va a servir de nada, que ya no lo vas a tocar. Me parece que eso ha pasado con mi papá. Yo he visto que tú has hecho una obra muy bonita en el transcurso de su vida y de un momento a otro que tú le quites la vida, no entiendo si ahora está tocando muy bonito, Jesús. ¿Sabe, hermano? Recuerdo que el Señor me dijo, ¿qué trajiste en el bolso? Y yo le dije, Señor, traje 2 Biblias. Y me dice, ¿cuál te gusta más? Y yo le dije, la versión lenguaje actual. Y me dice, bueno, abre esa Biblia. Y recuerdo a mis hermanos que abrió un capítulo en Isaías que no recuerdo, pero ese capítulo decía que cómo hemos de confiar nosotros más en la mano del hombre que se equivoca, que es imperfecta,
que en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, y comenzó a narrar todo lo que él hacía con su poder y sus obras. Yo recuerdo que al leer la primera vez el capítulo yo lloraba porque sentía que el mismísimo Dios me estaba hablando a mi necesidad. Cuando ya voy terminando la segunda vez leyendo el capítulo, en el último versículo me dice mi tía Carolina, puedes subir. Y hermano, yo corrí, no tuve que ver con guardias, con nada. Llegué allá donde mi papá, todos estaban con una actitud bastante fúnebre, recibiendo la noticia, y yo llegué con este impulso pues que da el Señor, y yo, papi, Dios lo bendiga. Y me dice mi papá, Carolina, tú no sabes lo que está pasando. Y yo, papi, yo sí sé lo que está pasando. Y como sé lo que está pasando y el Dios tan grande y maravilloso que tenemos y en el cual podemos refugiarnos, yo no me preocupo y tengo esta actitud tan sincera y espontánea de felicidad por el Dios que tenemos en nuestra vida. Mis hermanos, ese día el Señor me usó, hicimos una oración, el Señor se hizo mover, luego sucedieron una serie de cosas que fueron la mismísima dirección del Señor en ese lugar y momento, y he de decir que mi papá no se operó y que mi papá vive por la misericordia del Señor. En momentos así, mis hermanos, recurrimos a la mano del hombre, sí, nos angustiamos y decimos en quién he de esperar, quién es mi esperanza. Pero recuerde, hermano, que si usted se refugia en Dios, que si usted busca su presencia y usted dice, Señor, me escondo aquí, me siento chiquitico ante esta circunstancia que estoy pasando, ante esta necesidad que estoy pasando, pero yo me refugio en ti, yo le aseguro, mi hermano escondido, que el Señor le va a exaltar cuando sea el debido momento. Por eso el salmista expresaba eso, que luego Dios iba a levantar su cabeza, pero primero él se escondía en lo reservado de la morada, de la presencia del Señor. Yo les invito, mis hermanos y amigos, cualquiera sea su circunstancia, su momento difícil que esté pasando, le invito a refugiarse en la presencia del Señor, que llegará el momento en que Él le va a exaltar. Han sido, hermanos, yo le digo esto con convicción, porque han sido muchos los procesos que en mi corta edad yo he vivido, donde el Señor siempre me repite la misma película. Carolina, te humillas delante de mí, te humillas y luego yo te exalto. Y cuando yo hablo de humillación, no es que usted se haga visible ante los hombres porque usted está bien con Dios, es que usted incluso ante los hombres llega a ser visto como poco. Pero usted está ahí en la presencia de Dios haciendo su voluntad, no para agradar a los hombres, sino al Señor. Viví un proceso similar también en la universidad y en todos los escenarios donde llego nueva. Todo el mundo en principio te subestima, te tienen en poco por muchas razones, una de ellas la fe. Pero como tú no estás haciendo tu voluntad, sino la de Dios en todo momento, luego Él comienza a exaltarte y los demás reconocen y ven en ti algo diferente, que eres un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, les invito a que tengamos en cuenta a Dios en nuestra vida, a que nos escondamos en Él. Y yo les aseguro que en su debido momento Dios nos va a exaltar. Y lo más bonito, no nos va a exaltar para nuestra propia gloria, nos va a exaltar para la gloria de su nombre. Es decir, que los demás experimenten y vean a través de ti la realidad de un Dios que muchos creen que no existe. La vida de esa muchacha, de ese muchacho, de ese hermano, hermana, es tan peculiar que me resulta humanamente imposible ser así. Allí pasa algo sobrenatural. Ahí veo la presencia de un Dios, del único Dios. Esa persona tiene a Dios en su vida. Yo tengo que hacer lo mismo que ha hecho esa persona en cuanto a la fe. Y de esa manera muchas personas van a llegar a los pies de Cristo, porque más que las palabras, mis hermanos, nuestra vida es una plataforma, dice la Biblia, nuestra vida es carta leída. Por eso, mis hermanos, la invitación y la respuesta a la pregunta de ¿qué es Cristo para nuestra familia? Cristo para nuestra familia debe ser, si aún no es, la roca nuestra, para que en consecuencia luego nosotros seamos exaltados para la gloria de su nombre. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle, Señor,
Yo no sé mucho cómo encontrarme contigo, no sé mucho de la intimidad contigo, pero yo tengo una necesidad grande de ti. Yo te pido en esta hora con muchísima fe que tú me lleves a acercarme a ti. Yo en esta hora dispongo mi voluntad, yo voy a sacar el tiempo y el espacio para buscarte. Pero te pido, Señor Jesucristo, que tú hables a mi vida, que cuando yo intente hablar contigo, yo te encuentre, sabes más, sed por refugiarme en ti. Señor Jesús, en esta mañana estamos totalmente agradecidos por hablar a nuestra vida, porque tú eres, Señor Jesucristo, nuestra esperanza, porque tú eres nuestra alegría, Jesucristo. Oh Dios de la gloria, somos tan necesitados de ti, Señor, no podemos hacer nada sin ti. Hay tantos gigantes que tenemos que enfrentar a diario. Hay tantas circunstancias que nos desafían. Oh Dios, somos humanos. No lo podemos todo, pero te tenemos a ti. Señor, ser humilde y a reconocer que en cada momento de nuestra vida necesitamos tu dirección, necesitamos tu protección, necesitamos tu refugio, escondernos, Señor Jesucristo, en la cueva de tu amor, en esa roca que nos protege, que eres tú. Oh Dios maravilloso, para que en su debido momento tú nos exaltes para la gloria de tu nombre y muchas otras personas puedan también beneficiarse de su protección porque vieron que fuimos protegidos por una mano sobrenatural, por tu mano. Oh Dios poderoso, humildemente elevamos esta plegaria a ti, porque te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que reciben esta palabra con fe. Bendice, Señor, la vida de cada uno de los amigos que reciben esta palabra con fe y te pido que les des entendimiento para poder seguir conociendo de tu presencia y de tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén.